Hola, hola, gracias a todos por estar en Casos en Rojo. Hoy vamos a hablar de un caso muy sonado a nivel nacional. Se llama el crimen de Matapalo y vamos a empezar así. El policía halló los cadáveres de tres niños y dos adultos en la casa de la familia Beauchamp, ubicada en Matapalo, Santa Cruz, Guanacaste. La historia es bastante conmovedora. Así que vamos a empezar con un poco de lo que fue el cronograma del tiempo, por decirlo así. La alerta se dio a las 9 de la mañana cuando un trabajador de Levi's llega a buscarlos, ya que les correspondía la vacunación a los niños. En ese momento se inicia un operativo de búsqueda de Adrián Salmerón Silva, quien fue el supuesto autor de la masacre. La hija mayor, Jamie, hija de Jessica Durán Guerra, asesinada junto a su familia por su amante, Adrián Salmerón Silva, tenía cerca de 2 años de no convivir con su mamá, según consta en un expediente del PANI. Lo que más, y por más que hacía, pues, ellas dos, por mejorar su relación, era llamarse, contarse algunas cosas, pero tampoco era una práctica cotidiana, no lo hacían todo el tiempo. Ella sobrevivió herida junto con su hermanita de 6 meses durante 2 días hasta que el macabro crimen fue descubierto. Esta niña dijo, Mai, así le decían a Michael, la mató con un cuchillo y después a mi papito y después a mis hermanitos. Eso lo relató vía videoconferencia. Esto lo dijo una niña de 4 años que sobrevivió a la matanza. Ustedes se pueden imaginar lo que es una niña de 4 años tener en su mente, en su imagen, a esta persona a las que ellos le tenían aprecio, ver esas imágenes donde acuchillaba a su mamá, a su papá y a sus hermanitos. Así que todo incriminaba a Michael Adrián Salmerón Silva, de 24 años, como el único responsable de acabar a cuchilladas con la vida de 5 personas. El estadounidense Dirk Beauchamp y su esposa Jessica Durán, así como sus tres menores con edades de 12, 8 y 6 años, ultimados de múltiples estocadas, aparentemente propinadas con un cuchillo de cocina. Basado en su declaración, se desprende el modus operandi del sospechoso. Primero mató a Jessica, luego a Dirk y finalmente a sus tres hermanitos. La niña decía, May los mató a todos, les hacía pum, pum, pum con el cuchillo, en referencia al relato de la niña, quien especificó las partes del cuerpo donde Salmerón hirió a sus familiares. Salmerón es investigado por los delitos de femicidio, homicidio, abandono de personas incapaces y lesiones psicológicas. El imputado, quien es oriundo de Matagalpa, Nicaragua, fue entregado por su padre a las autoridades de este país luego de que él huyera de Matapalo, Costa Rica, para después de cometer estos asesinatos. El nicaragüense Adrián Salmerón Silva descuenta una pena de 183 años de cárcel en Tipitapa de Managua, Nicaragua. Salmerón admitió que había asesinado a Jessica Durán Guerra, de 38 años, a Dirk Beauchamp, de 57, así como a los hijos de la pareja. A una de ellas confesó que la violó antes de matarla. Las únicas sobrevivientes fueron la hija de 7 meses de Salmerón y Durán, quien resultó ilesa, y la niña de 4 años, hija de Durán y Beauchamp, quien recibió 5 puñaladas y pasó 2 meses en el Hospital Nacional de Niños. La pequeña dio testimonio clave sobre lo ocurrido. Las dos chiquitas estuvieron en un hogar solidario durante varios meses donde el PANI las supervisaba y les daba la atención que necesitaban. En el PANI habían determinado
que las pequeñas no podían quedarse con ningún familiar de la madre porque no reunían las condiciones adecuadas para obtener la custodia. Además, por las situaciones traumáticas que vivieron, requerían cuidados especiales, así como terapias psicológicas. Ana Rosa Guerra, quien es la abuela materna de las pequeñas, contó que interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el PANI porque no la dejaban ver a las niñas, pero fue declarado sin lugar y pese a que a ella insiste en tener contacto con sus nietas, ya que ella quiere volverlas a ver y estar con ellas, no perder ese lazo familiar, nadie le da respuesta, nadie la ayuda. Algunos vecinos denunciaron que la abuela de estas menores llegó a llevarse las cosas que estaban dentro de la casa en Matapalo. Por eso el PANI interpuso una denuncia en contra de ella. Por lo tanto, le pusieron medidas cautelares y no puede acercarse a menos de 500 metros de las niñas. Ante esto, esta señora, Ana Rosa Guerra, a quien acusan de aprovecharse de la situación, se defiende y dice que la casa de sus familiares la estaban saqueando y que ella llegó a salvar lo que se podía. Ok, pensemos un poco, la casa estaba abandonada en un sector donde cualquier persona podía meterse y simplemente desmantelarla. Yo no veo nada de malo que si ella era la abuela de las niñas, se llevara las cosas. Yo no le veo nada de malo. Bueno, yo no sé qué pensarán ustedes. Eso queda a criterio muy personal. Yo siempre les he dicho que lo que yo piense es totalmente aparte de lo que ustedes piensen. Cada persona tiene su propio criterio. Ella declaró, ya nadie me dice nada de mis nietitas, yo las quiero ver. También tenemos problemas con la casa ya que está en abandono. Es un deterioro y es el patrimonio de mis nietas. Ya no sé con quién hablar, nadie me da respuesta. Sin embargo, desde que ocurrió el caso, el PANI le prohibió ver a las menores y la acusó de violencia patrimonial por haber tomado la decisión arbitraria de sacar las cosas del hogar donde vivía la niña, o sea, los bienes donde ocurrió la masacre, pero vuelvo al punto. O sea, si ella no se llevaba las cosas, que era la única persona que tenía cercanía con los familiares, o sea, cualquier persona se iba a meter y se iba a llevar las cosas que tenían. Sí, que lo aprovecharan los familiares, yo no le veo nada de malo, pero bueno, al fin y al cabo las niñas no lo iban a aprovechar porque las niñas están muy pequeñas. La madre de Salmerón también había pedido la custodia de su nieta, aunque ella tenía los apellidos del gringo. Quiere decir que la niña menor, David la había reconocido, aunque sabía él muy bien que no era hija de él. Y en este caso el panel indicó que ya el proceso estaba archivado, además de que la abuela materna pidió acceso al expediente, se le negó. O sea, a ninguna de las dos abuelas, ni la materna ni la paterna, se le dio acceso, a ninguna de las dos niñas. Se le notificó que no tenían acceso por lo dedicado del caso y contener información respecto a la adopción. La abuelita no acepta la resolución y asegura que ella seguirá luchando. Bueno, en este caso yo creo que habría que conseguirse un muy buen abogado para luchar contra el PANI, ¿verdad? Para poderles tirar abajo eso, pero bueno, habría que ver cómo es la situación económica de ellas. Yo creo que en este caso ella lo que dice es que el PANI se preocupó más por las cosas materiales que por las niñas. Y yo lo veo así, por sí que el PANI es una porquería. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos, verdad? Para mí, ellos lo que están buscando es ver quién las adopta y buscar su tajada, como siempre. Además, ahorita les voy a contar, o sea, ellos sabían el drama intrafamiliar que había ahí de violencia y tampoco, uy, un trueno, y no les importó. Así que pelearon por cosas materiales, pero no les importaba en realidad la vida de las niñas. Así que no sé qué tanto pelea el PANI, ¿verdad? Como les digo, para mí eh, lo que les interesa es otra cosa. Ana Rosa dice que a ella no le interesan las cosas materiales y que lo único que quieren es hacerse cargo de las dos menores que sobrevivieron, así como lo hizo con los otros dos nietos que los abandonó otra de sus hijas cuando nacieron
ya que uno de ellos nació con una enfermedad en el cerebro. Ok, las ilustres hijas de la señora. Volviendo al caso, Salmerón se había llevado pedazos de piel de los tres niños, luego de haberlos asesinado. Eh, en las uñas encontraron evidencia, manchas de sangre en los zapatos, ropa que se había cambiado tras el asesinato. A Allison, de 12 años, a quien había herido mortalmente en el pecho y en el abdomen, una vez que falleció, procedió a quitarle la ropa y a violarla. La menor fue la única víctima que estaba semidesnuda, vestía un calzón y un brasier que fue encontrado por el OIJ en otro aposento de la casa. Mientras que sus hermanitos, Jack de 8 años y Chantal de 6, recibieron las estocadas de un cuchillo de cocina de hoja lisa en el abdomen que le ocasionaron el deceso. Nicole de 4 años y el bebé de 6 meses milagrosamente lograron sobrevivir a las 2 puñaladas en el cráneo y abdomen y 2 días solos con hambre en la casa donde estaban los cadáveres. Según las autoridades, la escena del crimen fue catalogada como una película de terror. La sangre estaba por todo lado, los cuerpos salpicados, las moscas empezaron a llegar mientras los dos menores lloraban encerrados. Solo imaginarme la escena tan macabra y cómo esas dos criaturas sobrevivieron a eso, no sé, es increíble de verdad cómo lograron sobrevivir y lo que esta niña, Nicole, de 4 años, tiene que asimilar, porque esto no se olvida tan fácil. Otro trueno. Nicole, de 4 años, tiene un problema de movilidad en la pierna y en el brazo izquierdo. Ella estuvo en un proceso de acompañamiento a largo plazo para adaptarse a la situación. Su condición es buena, pero esos problemas de movilidad se debieron a las lesiones que sufrió en el cerebro debido a las puñaladas. La herida llegó hasta la masa encefálica. Ella casi no habla, lo que hace es pedir comida, le gusta el pollo con arroz y los helados, pregunta por la mamá. Cuando estuvo en el hospital, ella preguntaba constantemente por su mamá. Eh, es terrible, ¿verdad? Esta situación. Ahora hablemos un poco de esta mujer. Disculpen, es que el perro está inquieto por los truenos. Son patrones de comportamiento irregulares. La mujer estaba emocionalmente errática al abandonar sus hijos y hacerse de un amante estando casada. Esto ya era un riesgo. Ahora el gringo, aceptar que su mujer tenga un amante, lo vuelve en una situación totalmente peligrosa. Era una bomba de tiempo lo que estaban viviendo. Los hijos, la de 12 años, que parecía que era como la que estaba más centrada, luego le comunica a los maestros la situación que está viviendo con su mamá, que se fue, que los dejó y que después volvió con su amante. Y el detonante se dio el Día de los Enamorados. El 14 de febrero, el amante quería estar con su mujer, pero el gringo también, porque era su esposo. El primer contacto fue con el extranjero. Obviamente, a sacar ella el día para estar con él, a Salmerón no le hizo nada de gracia. Entonces, se empezó una discusión. Ahí esa fue la bomba de tiempo, donde existe la posibilidad de que en algún momento empezaran a discutir, se empezaron los golpes y ahí fue donde quedaron los restos de piel debajo de las uñas, donde empezó el pleito, por decirlo así. Eh, este vino se cambió de ropa, perdón, este vino cometió el múltiple asesinato, se cambia de ropa
para movilizarse sin evidenciar nada, ¿verdad? Sin nada de sangre y no ser detenido, ya que la casa donde él vivía era a la par de la casa de David o de David, como quieran llamarlo. Los expertos en la escena del crimen comentaron que en una, que, que en una escena como la de Matepal, lo primero que tienen que hacer antes de ingresar es colocarse un traje especial con cubrebocas, guantes, ropa, zapatillas para no contaminar nada. Posteriormente se marca la ruta de ingreso con flechas analizando el escenario y toman fotografías de lo que denominan vírgenes. Dado que no está contaminada la escena, luego empiezan en la búsqueda de indicios. Ok, entonces esto es muy importante que lo sepamos, cómo es que los agentes del OIJ, antes de entrar a una escena del crimen, ellos primero analizan el escenario, marcan las escenas que obviamente no han sido contaminadas, las rotulan y después empiezan a buscar huellas, elementos pilosos como vellos, sangre y algún tipo de fluidos como semen o saliva que se levantan con unos aplicadores especiales. La vivienda se va trabajando cuarto por cuarto hasta recolectar todo lo que sea evidencia. Ahí encontraron 2 cuchillos que se colocaron en unas cajas de cartón y el resto de todo lo que son indicios los echan en bolsas de papel. El sospechoso de la masacre, que fue juzgado en Nicaragua, ya que lamentablemente aquí en Costa Rica no se podía, ya que estamos obligados a la entrega de sus nacionales por un artículo 16 de la Constitución que establece en principio de universalidad. Las leyes penales de Nicaragua también serán aplicables a los nicaragüenses que hayan cometido delito fuera de su territorio nacional para ser procesados en su país. Bueno, son muchos años lo que a Salmerón le metieron en Nicaragua, pero con eso de que Daniel Ortega de vez en cuando se le para el pelo, le da la gana de decir, bueno, y sáqueme en aquel, entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar guardado. Una persona que lo conoció dijo, yo lo conocí cuando él podía tener unos 14 o 15 años. Éramos vecinos de barrio y su manera de jugar era extraña, ya que atrás del barrio se encontraba un cafetal. Y él ahora asesino se metía ahí, agarraba a los gatos y los mataba, les quitaba la piel y les sacaba el corazón. Realmente esa mentalidad es de un asesino y la ha tenido siempre. Qué mal por sus padres, que ahora son los que sufren al tener un hijo criminal. Yo siempre les he dicho a ustedes, miren el comportamiento de sus hijos, no los pierdan de vista. Cada acción que ellos cometen es por algo, están avisando algo. Nos corresponde a nosotros como padres el saber por qué. Eh, Resulta que esas tierras donde ellos levantaron su hogar, por decirlo así, eh, un señor le vendió esas tierras al estadounidense, a Dirk Beauchamp, también llamado David o David, de 56 años. Ellos mantenían una muy buena relación, asegura que Dirk se vino para Costa Rica hace varios años. Conoció a Jessica de 39 años en San José y con ella procreó 4 hijos, Allison de 13, Jack de 8, Chantal de 6 y Nicole de 3. Esa mujer tenía una hija mayor, una morenita. Se fueron a alquilar a Guanacaste, pero a los dos les gustaba mucho el trago. Otro trueno. En ese entonces, resulta que a los dos les gustaba mucho el trago y en ese entonces lo único que hacían era beber y beber y beber y beber. Al parecer el estadounidense le habían dado un patrimonio gracias a una herencia familiar y él ni la mujer trabajaban. O sea, él se vino a gastar la plata aquí a Costa Rica.
Él se fue a Estados Unidos, trajo la plata, compró las tierras, construyó esa casa. Su vida fue de tragos y excesos y la mujer también. No tenían ningún oficio, no trabajaban, excepto la plata que él trajo de Estados Unidos. Durante un tiempo, la mujer lo abandonó y lo dejó con los hijos y no se supo más de ella hasta que regresó con el nicaragüense y preñada. Le dijo a un amigo, le dijo, le dijo un amigo que ella lo había dejado botado y que de paso se había llevado los ahorros que él tenía y que lo había dejado en la calle, que no tenía nada que comer, que estaba viviendo de ayudas del pueblo. Ustedes se pueden imaginar lo que es que este hombre se fue a Estados Unidos, se trajo toda esa herencia y después esa mujer con la que él se casó, tuvo sus hijos, se fue, se le llevó toda la plata, lo dejó en la calle y con toda la concha regresa embarazada y con el amante. O sea, ya ahí, o sea, ya era un SOS definitivamente. Sin embargo, él era tan buen papá, pero tan buen papá, que nunca dejó que sus chiquitos se murieran de hambre. El pan y se los quiso quitar, pero como él estaba luchando tanto por sus hijos, se los dejaron. Y tanto así fue que él era tan permisivo que él permitió que su exmujer volviera a la casa con el nicaragüense y a la par hicieron un rancho y ahí vivían. Estaban en una situación pésima. Ese embarazo, cuando ella vino embarazada, lo perdió. Y después vino y la volvió a dejar embarazada. Tras de eso, no me gusta usar esa palabra porque sé que las feministas me van a dar de palos, pero estúpida, porque no le cabe otra palabra. Este, yo no sé, de verdad que las mujeres tienen que aprender a pensar con la cabeza y no con lo que tienen en medio de las piernas. Les dan un beso y se les olvida todo. O sea, no se puede, hay que aprender a controlar los sentimientos. Uno no puede ir por la vida como cualquier cosa, trayendo hijos al mundo, como que si fueran pajaritos, porque los pajaritos comen por lo menos frutas y se alimentan. Los hijos no, los hijos hay que verlos, hay que criarlos, hay que darles comida, hay que darles vestido, hay que darles educación. Es una obligación y una gran responsabilidad. Pero bueno, lamentablemente si nos ponemos a ver la situación de esta mujer, y cómo ella vivía, entonces podemos llegar a conclusiones que, ¿qué les diré? Pero bueno, así que volvió a quedar embarazada de esta bebé Shirley de 6 meses. Ella vino y le contó que el estadounidense la dejaba de vez en cuando dormir adentro porque el rancho donde vivían se les metía el agua y todo el asunto y pasaba muy mal. Eh, Así que esta persona que conversó con ella y que ella le contó todo, le contó, este señor le contó que él estaba devastado por la situación que estaba viviendo, pero que él no les iba a hacer daño. O sea, el gringo era tan bueno, tan de buenos sentimientos, que él era incapaz. Pero dice este amigo de él que él siempre pensó que este nicaragüense les iba a hacer daño de alguna manera. Eh, Él no estaba con ella solamente porque la amaba, sino porque él veía dinero, ¿verdad? Eh, y si él se moría, la beneficiaria iba a ser ella. Entonces a eso a él le convenía. Este señor Bishop estaba ya en muy mal estado, muy enfermo. La gente le decía que era un esqueleto viviente, se le habían caído los dientes.
Y él le dijo, amigo, tenga mucho cuidado que esto va a terminar en un problema. Y, como les digo, el Pani sabía la situación y nunca quiso intervenir. Pero bueno, en algo sí coincidían los vecinos de Matapalo. Los familiares de las víctimas y hasta las autoridades del Pani sabían que el estadounidense Dirk Bishop era un buen padre de familia. Ahora bien, les voy a contar algo. Este estadounidense conoció a Jessica en un bar capitalino y se la llevó hasta Santa Cruz, donde compró el lote y construyó la casa. Y criaron estos 4 hijos, procrearon estos 4 hijos. Según vecinos, quien cuidaba a los menores siempre era Dirk, mientras que Jessica gastaba la plata en licor. Cuando empezaron a tener problemas de dinero, ella se encargó de, obviamente, quitarle todo lo que le quedaba y también abusaba de él, había violencia doméstica. Tiempo atrás el PANI fue alertado de que existía riesgo porque los menores la mamá los había abandonado. Cuando visitaron la casa encontraron que el padre era el que cuidaba a los niños y que la mujer estaba en la cárcel por pensión alimentaria de su hija que había dejado con la mamá. O sea, la mamá la metió presa porque ella no la ayudaba. ¿Por qué? Porque la mamá sabía que ellos estaban bien económicamente y que ella toda la plata se la bebía en vez de ayudar a su hija. Esta mujer, Jessica, reconocía que ella maltrataba a los menores y a su esposo, quien era un padre amoroso y que con frecuencia se les veía jugar en la plaza con sus hijos y acompañarlos hasta las clases de música. Dirk era golpeado, amenazado y denigrado por Jessica. Él soportó agresión por temor a ser alejado de sus hijos, que es un comportamiento imperable en un ciclo de violencia doméstica. En algunos meses atrás se había recibido otra denuncia por supuesto maltrato infantil, pero cuando el PANI volvió, el mismo estadounidense negaba los hechos. O sea, él solo pensar que le quitaran a sus hijos, él simplemente se quería morir y prefería decir que no había violencia. Agresión es agresión, víctima es víctima. No importa género, no importa estereotipos. El padre, pese a las dificultades que vivían, él buscaba la forma de que sus hijos no les faltara el alimento, aunque fuera a pedir prestado. El papá era quien llegaba a dejar los chiquitos a la escuela, los iba a traer. La situación económica en la que vivían era pésima, paupérrima. Saber que durante tantos años él tuvo dinero y tenían esa casa tan bonita y ahora él hasta le pedía prestado a los maestros para poder comprarle leche. Vivían sin agua, pues le habían cortado hasta el agua. Los vecinos recogían para darles alimentos, hacían una canastita y les llevaban comida, porque sabían en lo que ellos vivían, la situación en la que ellos estaban. Dice, un maestro comentó una vez que uno de los niños, Jack, que era un chiquito súper inteligente y nunca daba problemas ni de violencia ni nada, un día no llegó, este, eh, dice que él vino y reportó la situación, pero el PANI no vio ningún riesgo, ya que el PANI lo que decía era que el padre era muy anegado y que no había ni abandono ni negligencia. O sea, ellos siempre negaron todo con respecto a lo de la mamá, pero sabía muy bien la situación en la que vivían los niños. Cuando se realizó la intervención, los funcionarios descartaron que los niños corrieran riesgo con su padre. Pese a que su mamá no estaba en casa, Jessica estaba presa por el incumplimiento de la pensión alimentaria, como les dije, que la señora Ana Rosa Guerra la había metido presa. Entonces Dirk asumió un rol muy positivo. Eh, como les comentaba,
Jessica, Jamie Jessica Durán Guerra era un nombre que para bien o para mal era muy conocido en Callefalles de Desamparados. Cuando era niña andaba despeinada, con ropa sucia y a veces descalza por las calles. Lloró como un niño y abrazó a su padre durante varios segundos cuando decidió tomar una vida completamente diferente, seguir en las calles, ya que ella se dedicó a andar en bares de fácil acceso a otras personas, para no decirlo muy feo. eh, y ahí fue cuando conoció a Dirk y toda la situación. Ahora hablemos un poco sobre este señor Michael Adrián Salmerón, el monstruo de Matapalo. Antes de ser entregado por su padre, lloró y lo abrazó, pero ya no había nada que hacer. Era el responsable de 5 homicidios. 5 homicidios. El momento fue muy emotivo. El papá dio media vuelta y lo dejó, y a él lo subieron a una patrulla y se lo llevaron. Al día siguiente apareció rapado. Eh, Sin embargo, él se rapó para poder cruzar la frontera. Los familiares lo ayudaron. Él cruzó, permaneció escondido en la casa de un tío paterno, pero como les indiqué, el papá lo entregó. Em, el papá de Adrián Salmerón dice que su hijo está arrepentido por lo que hizo y que él se iba a entregar voluntariamente porque quiere pagar por lo que hizo. Entonces él dice, yo lo entregué voluntariamente, dice, la policía de Sebaco me hostigó y echó presa a mi hermana, la golpeó, le causaron moretones y yo llegué a atestiguar que no sabía nada de mi hijo. Luego mi hijo me llamó para que lo fuera a recoger y que lo entregara en San Benito. O sea, quiere decir que la policía allá en Nicaragua buscó a la familia de Adrián Salmerón, se llevaron a una tía, la hostigaron, la maltrataron para que dijera dónde estaba Adrián. Ellos no sabían hasta que el muchacho este llamó al papá y el papá lo entregó. Él indicó que el crimen se cometió por celos y bajo los efectos del licor y de la droga. Ahora piensen un poco, una niña de 4 años que sobrevive a una masacre. Durante 2 días deambuló entre su propia sangre y la de los cadáveres de sus padres y sus 3 hermanos, con una herida en la cabeza por un cuchillo que le penetró hasta la tabla del cráneo y la masa cefálica. Le provocó una hemorragia cerebral. Pasó horas interminables de dolor junto a su hermanita Shirley. O sea, imagino que cuando ella se despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus papás, no los encontró, o sea, los encontró muertos, y la única que lloraba era su hermanita bebé. Ahora ustedes me van a decir que el PANI no fracasó. Es que no me explico, yo no entiendo qué le pasa definitivamente a estas personas. La vida de Nicole y la de Shirley posiblemente jamás será igual que antes. Arrastrarán el lastre del horror, de la muerte de sus seres queridos, y con la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué los mataron de esa manera? Chantal de 12 años, Jack de 8, Allison de 6 y sus papás hoy en día descansan en paz. El hermano de Jessica comentó que le dolía mucho la situación por el gringo, pero que ella misma se lo había buscado. Así lo dijo el hermano,
Según contó el hermano, la mujer era trabajadora del sexo en el Hotel del Rey, años atrás. Y fue en ese sitio donde conoció a Dirk. Cuando comenzaron su relación extramatrimonial, la mujer le aconsejaba, la familia de la mujer le aconsejaba que lo dejara, ya que él nunca le dio buenas vibras. Imagínense que la familia de ella conoció a este salmerón que consumía coca y que muy posiblemente en ese momento de euforia fue que los mató, mezclado con licor. Y la familia sabía lo que estaba pasando con Salmerón y no lo querían. Ellos emprendieron una aventura amorosa que no fue aceptada por la familia, ya que ellos querían mucho a Dirk. Esto obligó a que Jamie regresara a la casa del estadounidense con quien ya tenía una familia formada. Sin embargo, el distanciamiento no acabó con la relación incestuosa, ¿verdad? En la casa de las hoy víctimas, situadas a kilómetros de la playa, el nicaragüense llegó a ocupar un cuarto como cualquier persona. Llegó así. Michael era un extraño para todos, menos para Jamie. Él regresó a la casa de la mujer de tez blanca, pelo rubio y de aspecto atractivo. Otro motivo que no fue revelado hasta que el Nica se había establecido en el hogar de su familia y Jamie quedó embarazada nuevamente. Así que la situación fue avanzando, una relación de tres, ¿verdad? A tal punto de compartir jornadas de tragos juntos. O sea, ellos se sentaban a tomar juntos los tres, sabiendo la situación. Dirk sabía que Salmerón era el querido de su mujer. Y en un momento, Salmerón se tornó violento y empezó a ser carcomido por los celos. Él empezó, eh, los niveles de violencia empezaron a acrecentarse, fue escalando. Salmerón agredía a Jessica y Jessica agredía a Dirk, ¿verdad? Vean ustedes qué círculo, ¿verdad? Y la amenazaba de muerte. Si a ella se le ocurría acostarse con el gringo, que era su propio esposo. Eh, Ella muchas veces le echó a la policía y al tiempo después otra vez regresaban. Eh, Como les dije, la bebé nació y Dirk la reconoció como suya. Con la condición de que Salmerón viviera en la casa con ellos. O sea, es que no puede ser posible, o sea, permitir tantas cosas. Eso no iba a acabar en nada bien, nada, no podía ser. Eh, el nicaragüense no tenía miedo de ser apresado ni de ser deportado. A él todo le daba igual. Él lo único que quería era seguir sosteniendo relaciones sexuales con Jamie. Em, y como les digo, más que todo por la situación económica, que eso era lo que le interesaba, y porque Jamie pasaba comprando licor y pasaban en esa vida de desenfreno. Ok, después de que empezara todo el problema, en el trayecto entre la habitación y el baño común, Michael intercepta a Jamie y le introdujo grandes puñaladas, una en el pecho y otra en la clavícula. Las dos heridas fueron suficientes para matarla, que en un solo minuto frente a su hija de 6 años, ella cae muerta. La pequeña le propinó 5 estocadas y cayó junto a su madre. La macabra escena era observada desde el otro extremo del pasillo por el esposo y padre de la niña. La reacción del hombre fue de conseguir un arma en la cocina para defenderse y defender el resto de la familia.
El estadounidense no dudó y se abalanzó sobre el nicaragüense. Sus esfuerzos solo lograron hacer unas pequeñas heridas en el hombre más joven. En cambio, Salmerón consiguió herirlo en el brazo primero, luego en la clavícula y así someterlo. ¿Por qué? Porque Dirk estaba enfermo, estaba débil y Salmerón estaba lleno de vida. Así que para él fue fácil poderlo matar. 8 veces le clavó el cuchillo en la espalda a Dirk. 8 veces más en el pecho, hasta rematarlo con una puñalada en la parte frontal del cráneo. Era tanto su odio hacia Dirk que así lo ultimó. Cuando terminó, empezó a seguir al único niño varón. Corretearon por toda la vivienda hasta que el niño recibió al fin una herida en su espalda y después 4 más. Aún con vida, el niño se vio acorralado dentro del baño perteneciente al cuarto principal que compartían con su padre. Fue ahí donde perdió la vida producto de 7 estocadas en el pecho y el tórax que le perforó el pulmón y el estómago. Le clava 4 puñaladas en la espalda. Usted se puede imaginar lo que ese niño iba sintiendo mientras corría para escapar de ese asesino hasta el baño para que al final lo terminaran matando. La siguiente víctima fue la niña de 12 años. Esta llegó hasta el cuarto, donde la apuñaló 3 veces. Una vez sometida, le arrebató con furia el vestido y la violó antes de quitarle la vida con una estocada en la parte izquierda de la cabeza y otras 5 en la derecha de su tórax. El cuerpo de la menor fue llevado a un baño común por su asesino para lavarla y vestirla de nuevo solamente con su bloomer, y el resto de la ropa la tiró a la basura, como un despojo, así la vio. Y por último fue la niña de 4 años. Para finalizar la atrocidad, decidió también acabarla. Primero la agarró del cabello y la estrelló violentamente contra un gavetero para fracturarle el cráneo. Luego se dejó caer sádicamente ese cuchillo en su cabeza, logrando herirla antes en las axilas 2 veces más, mientras ella intentaba defenderse, y le clavó la última puñalada en el pecho. Tras esta carnicería, el hombre de 24 años huye del lugar, creyendo dejar viva solo a su hija en medio de esa dantesca escena. Como les dije, Costa Rica solicitó su extradición, pero las autoridades nacionales, al considerar que Michael era nicaragüense, debería responder en su país, donde le dieron 183 años. Y como les digo, en cualquier momento pueden dejarlo libre. Así termina esta trágica historia con angelitos que no tenían nada que ver y tuvieron que morir de esa manera en manos de un desgraciado que no merece ni siquiera llamarse ser humano y que dijo estar arrepentido. Sí, cómo no. Resulta que hace un tiempo una señora de nombre Cris Hidalgo y algunos de sus amigos y familiares fueron a Playa Real en Guanacaste. Cuando iban de camino al mar, pasaron por la comunidad de Matapalo y se detuvieron frente a una casa que tiene un letrero que se alquila. A una de las personas que iba con esta señora Cris Hidalgo le interesó la propiedad. Entonces se bajaron, tomaron unas fotos y de pronto les pareció ver una mujer asomada por la ventana. Pero por más que llamaron, nadie respondió. La supuesta mujer simplemente se esfumó. Aquello les llamó la atención, pero no más allá de lo normal. Así que se volvieron a subir al carro y se fueron para la playa, pasándola como tenían que pasar. La sorpresa llegaría después.
que fue cuando revelaron las fotos y vieron la silueta de una mujer, de verdad estaba ahí como asomándose por la ventana. Sin embargo, mucha gente ha dicho que en esa propiedad asustan. Y yo creo que no son ellos, simplemente son seres encarnados que salen a ese lugar donde quedó donde hay tanta mala vibra, donde eh, quedó tanto llanto, tanto sufrimiento, tanto horror. Yo creo que es normal. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Casos en Rojo se les quiere a todos.